¿Cómo analizan ustedes? Pregúntemele, Luisa, al que quiera, ¿cómo analiza el impulso apical? Ya viene Douglas, doctor. Bueno, a ver, Douglas. Sí, doctor. Pues vemos que el impulso apical a 4 centímetros de la línea medio clavicular, entonces vemos que está desplazado. Y si vemos que es un impulso que es sostenido e hiperkinético, entonces podríamos estar sospechando una hipertrofia del ventrículo izquierdo. Bueno, Solamente eso, Douglas. no, o sea, esto hasta aquí. Entonces tenemos un soplo mesosistólico. No, solo, Douglas, solo el impulso apical. Ah, bueno, profe, pues debemos saber también cuál va a ser el diámetro de ese impulso, ¿no? No lo manifiesta, pero sí, básicamente si me dice que es sostenido, que es hiperkinético y que está desplazado 4 centímetros de la línea medio clavicular, yo sí pienso en que es una cardiopatía, en este caso hipertrófica, del ventrículo izquierdo, que si lo relacionamos con los síntomas, entonces va a tener unos síntomas que son anterógrados sistémicos, como viene a ser la confusión y la fatiga, y va a tener retrógrados a nivel pulmonar por la congestión, que es lo que es la ortopnea, la disnea paroxística nocturna. Bueno, ahí hay parte de verdad en lo que usted dice, pero hay otras que tenemos que aclarar. Ese impulso nos está hablando de un ventrículo izquierdo que está dilatándose, que está dilatado, está por fuera de la línea medioclavicular, es sostenido y no solamente es una dilatación, o sea, una cardiopatía excéntrica, sino que se debe a una sobrecarga de volumen. ¿Sabe por qué no hay datos del área? Porque nunca se hipertrofió este corazón. Pasó de la normalidad a la dilatación. Por eso no hay un área definida. Y la hipercinesia nos dice, hay una sobrecarga de volumen en este corazón. Luego viene el soplo de Douglas. ¿Cómo interpretar ese soplo? Bueno, antes de continuar, yo tenía una pregunta, profe. Cuando una Sí, dilatación, esa, bueno, digamos que es excéntrica, que se da el desplazamiento, pero ese impulso apical no tiene que ser hipokinético como en cúpula de bar, simulando una bola de billar. cuando hay compromiso de la contractilidad, sí. Pero cuando hay una velocidad aumentada, como en este caso, hipercinético, nos dice que hay un gran volumen que está manejando ese corazón y no lo puede manejar satisfactoriamente. Y esto ya lleva, parece, como 4 meses. Tiempo suficiente para dilatarse, empezarse a dilatar debido a la cronicidad de la sobrecarga de volumen. No alcanzó a hipertrofiarse, pasó de la normalidad a la dilatación. Y por eso el soplo es interesante, porque uno podría decir que esa dilatación del ventrículo izquierdo me ha llevado a que el anillo valvular mitral se haga insuficiente o, o que este daño valvular haya ocurrido en el transcurso de la enfermedad. Luego tenemos los estertores basales tardíos. Nos están reafirmando que hay una falla cardíaca congestiva. Y lo mismo la hepatomegalia, o sea que tenemos una falla biventricular. Y lo mismo nos dice el edema periférico. Hay compromiso del corazón izquierdo y del corazón derecho. Y hay una hipertensión
pulmonar secundaria a la falla izquierda. ¿Por qué no ordenamos, Douglas, ya que está ahí, para que no pierda la avenida? ¿Por qué no ordenamos esos síntomas y esos signos? Ordenémoslos en orden de importancia. ¿Cómo lo haría? Bueno, los síntomas que yo tendría a considerar, los primordiales, sería la disnea paroxística, la ortopnea, la disnea paroxística nocturna, la acompañaría también de lo que es la confusión y la fatiga y la fiebre. Y en los signos, claro que no descartaría la mialgia y el dolor lumbar. Y en los signos, lo primero que tendría en cuenta sería el soplo mesosistólico y los estertores, que ya lo acompañaría con el desplazamiento del punto de máximo impulso, la hepatomegalia, los síntomas de congestión sistémica, hepatomegalia, edema periférico. Bueno, está bien. Síntomas y signos. Disnea de esfuerzo, ortopnea, disnea paroxística nocturna, el impulso apical sostenido, hipercinético, por fuera de la línea medio clavicular, como usted decía, el soplo mesosistólico apical, los estertores, la hepatomegalia y el edema periférico. ¿Cómo ordenarlos y a dónde nos llevan? A una falla cardíaca global biventricular, a un ventrículo izquierdo dilatado por sobrecarga de volumen y a una regurgitación mitral. Fíjense, Douglas y compañeros, que este soplo no es el que uno habitualmente ve en regurgitación mitral, que es un soplo holosistólico. Este soplo es mesosistólico. ¿Cuándo ocurre esto? Cuando la sangre durante la sístole regresa del ventrículo a la aurícula, pero la aurícula es hipertensa y no le deja entonces prolongar el soplo a lo largo de toda la sístole. Por eso es mesosistólico. Uno podría decir aquí una regurgitación mitral hipertensa. Esto más la fiebre, de nuevo aparecen los signos de interrogación, más la confusión, más las mialgias, el dolor lumbar y la fatiga. O sea que en esta diapositiva tenemos ya el pensamiento en el nuevo hospital, producto de una nueva historia clínica y de un nuevo examen físico. Y la nueva anamnesis pues es mucho más completa. Pero sin embargo me parece que, o sea, ¿cómo es posible que una paciente venga y consulte por poliartritis la primera vez, y por urticaria y fiebre y termine en una falla cardíaca congestiva? O sea, es increíble. Pregunta. O sea, no es como ninguna duda, sino que
me genera, ¿cómo se llama eso? Y como indignación. Es como una crítica, o sea, ¿cómo es posible que un paciente venga a consultar por esto la primera vez y 4 meses después ya tenga una falla cardíaca congestiva? Ah, bueno, eso es distinto. No podemos negar los síntomas que la paciente tuvo la primera vez 4 meses atrás. Ahí están los síntomas. Quizás ese eritema, esta urticaria, fue desapareciendo en el transcurso de la evolución. Quizás los esteroides, Luisa, contribuyeron a suprimir la urticaria, así como de pronto contribuyeron a empeorar o precipitar la falla cardíaca. Lo cierto es que hemos anotado una serie de conductas criticables en las hospitalizaciones anteriores y que ahora, 4 meses después, haya una falla cardíaca global acompañada de fiebre, de confusión y de mialgias, dolor lumbar y fatiga. ¿Alguna otra observación? Profe, tengo una pregunta. Sí. Lo que pasa es que, bueno, el APEX, es que estoy confundida porque normalmente cuando el APEX pues se palpa más de lo que mide normalmente, pues cuando es 4 centímetros es por una dilatación, ¿cierto? Pero el paciente viene hipercinético. Y normalmente cuando es como una hipertrofia concéntrica es que el APEX está, bueno, el corazón está hipercinético. Pero cuando es una dilatación o una hipertrofia excéntrica, pues por 4 centímetros, generalmente es hipocinético porque pues al dilatarse, digamos que esas fibras musculares no tienen esa capacidad de contraerse, ¿no? Entonces no entiendo cómo es hipercinético. Porque si fuera hipocinético, uno podría decir esto es secundario a una sobrecarga mecánica de presión, no de hipertensión, sino de presión contra la que tiene que luchar este ventrículo izquierdo. En este caso es hipercinético, se mueve con más rapidez porque desde el comienzo o en el transcurso de la evolución hubo una sobrecarga de volumen que impidió que el ápex engrosara las paredes y se dilató desde el comienzo. Entonces, que estos dos datos que tenemos aquí, la dilatación y la hipercinesia, nos están diciendo es que lo que está causando la dilatación es una sobrecarga crónica de volumen. Pero entonces, si está, pues, o sea, cuando está una dilatación excéntrica, pues se puede presentar ese hipercinético, o sea, el corazón se va a mantener así o él posteriormente va a pasar a ser hipocinético, porque Podría ser, claro que sí, con el tiempo se compromete la contractilidad y ahí viene la hipocinesia. listo, ok, muchas gracias. Bueno, entonces repito, hay una falla cardíaca global, hay un ventrículo izquierdo que está dilatado por sobrecarga de volumen y tenemos que averiguar esta regurgitación mitral, ¿por qué? Hay un acompañamiento que es importantísimo, es la presencia de fiebre. Hay otro no menos importante que es la confusión. Y hay 3 síntomas que son secundarios, no tienen tanta importancia como la falla cardíaca, la fiebre y la confusión. Recuerden que este
esta falla cardíaca no es un diagnóstico, es un síndrome. Tenemos que averiguar entonces por qué tiene una falla cardíaca congestiva. Tenemos que averiguar eso. Y a eso se refiere de aquí en adelante el caso clínico. ¿Por qué tiene una falla cardíaca congestiva? ¿Cuál es la etiología? Y esa fiebre, ¿qué papel está jugando en el diagnóstico? Diagnóstico diferencial. ¿Diagnóstico diferencial de qué? Diagnóstico diferencial del síndrome de falla cardíaca congestiva. Hay una fiebre que es crónica, 4 meses, o sea que hablaríamos de una fiebre crónica subaguda y de una falla cardíaca biventricular. El diagnóstico diferencial incluye, en primer lugar, isquemia. ¿Cómo no pensar en esto si el 70% de los casos de falla cardíaca biventricular se deben a isquemia? Una cardiomiopatía idiopática dilatada, 50%. Es otra posibilidad. Una enfermedad valvular, el 10%. Pero es que el paciente tiene mucho más que una enfermedad meramente valvular. Hipertensión arterial sistémica. Y todo este montón, esta larga lista de etiologías que debemos considerar. Pero las 4 primeras son estas. Y si Guillermo de Ockham tiene razón, en estas 4 deberíamos encontrar la explicación para la falla cardíaca congestiva de esta paciente. ¿Qué piensa Nicolás? O Michael, o Douglas, o Luisa, o Lisa. ¿Qué piensan? Bueno, pues estamos de acuerdo en que hay que buscar la etiología de esa falla cardíaca, porque es solamente un síntoma que se presenta a la patología que ya venía manifestando la paciente. Yo tenía unos diagnósticos diferenciales desde un inicio, pero pues ya con eso quedan como descartados. Y el que más se puede acercar entonces sería el de la fiebre reumática aguda. ¿Por qué? La paciente presentaba una poliartritis que era simétrica y que era sistemática, sí. ¿Qué pasa en la fiebre reumática aguda? Pues también puede presentar esa poliartritis, pero ya no es tan simétrica, sino que viene siendo asimétrica. Sin embargo, los pacientes también pueden tener fiebre, que es lo que presentaba la paciente en un inicio. También puede tener un eritema, que se llama un eritema marginal. Entonces son esas máculas rosadas que no son de borde bien definido, sino que sean como, o sea, sean como degradando. Y esos pacientes también pueden hacer una cardiopatía reumática. Entonces se va a afectar la válvula mitral o la válvula aórtica. Entonces hay inflamación, hay fibrosis y hay calcificaciones de esa válvula. Entonces podríamos explicarlo mediante o sea, la insuficiencia de la válvula mitral, lo que había mencionado ahorita, o puede haber una estenosis de la válvula aórtica. Entonces me orienta más el diagnóstico. ¿Y cómo podríamos explicar la proteinuria y la hematuria que ese paciente manifestó en un principio? Entonces, por medio de la glomurulonefritis postestreptocócica. Entonces, donde vienen los inmunocomplejos,
se depositan en el glomérulo y comienzan los autoanticuerpos a dañar las células, la membrana del glomérulo. Entonces lo había orientado más que todo hacia ese lado. Bien, Douglas. Bien. ¿Alguien más? Daniel Corto, ¿cierto? Daniel Alejandro. No, Daniel Andrés. A ver, Daniel. Doctor, pues yo tenía también como una hipótesis sobre este problema, pero dado el tiempo de evolución y dado algunos aspectos que el compañero anteriormente había mencionado, pues me confirma que sí puede ser un diferencial, pero pues sí que hay un diferencial. No creo que pueda evolucionar o tener las mismas especificaciones que tenía el anterior compañero. Pues yo diría que algo que me podría explicar la mayoría de síntomas que el paciente presenta desde un inicio es una enfermedad renal crónica. Entonces, digamos que el paciente tiene una enfermedad renal crónica y como todos sabemos, el riñón pues cumple varias funciones, entre ellos está, pues bueno, a ese rato como vimos en pues, en el primer ABP que vimos con usted, la vitamina D pues presentaría los dolores articulares, si bien pues puede que no sean simétricos o no, pues podría explicarlo. También la anemia por la deficiencia de eritropoyetina, el eritema, yo podría asociarlo a que haya una azoemia o un exceso de elementos tóxicos en la sangre y eso puede conducir a una eritema, también puede conducir a fiebre y puede conducir a otras manifestaciones que el paciente presentó. El daño renal también explicaría la hematuria y la proteinuria, pero debido al tiempo de evolución, pues se me cae la hipótesis porque primero que todo, no pensaría, o sea, antes pensaría como en las manifestaciones neurológicas del paciente, pero eso lo presentó mucho tiempo después. Y con el tratamiento que se le dio también aumentaría aún más las manifestaciones que había mencionado de la SOEM. Perdón. Y Bien, pues Daniel. eso sería. Muy bien, Daniel. Muy bien. ¿Alguien más, Solestela? ¿Alguien más? No. ¿Alguien piensa parecido a alguno de ellos? ¿Dos? Ahora Mitchell, pero no Mitchell Douglas, sino el Mitchell solito. Hola, profe. O sea, ¿Qué hubo? antes de tener en cuenta todo esto, viendo lo del principio, o sea, digamos que yo tomé en cuenta que la paciente sí tenía un lupus, entonces yo creía, o sea, como el lupus, digamos, se presenta una inflamación sistémica, entonces yo ya leído pues que esto me podía llevar a una aterosclerosis pues de manera acelerada, pues muy rápida, y esto me podía llevar después a como que una enfermedad cardíaca pues isquémica. Entonces había pensado en eso. Y también la proteinuria y la hematuria, pues la voy a explicar como lo decían mis compañeros por una glomerulonefritis. Y pues en eso había pensado, pues antes de saber todo eso. Bueno, Michel. ¿Está bien? Luisa. Pues doctor, ahorita cuando iniciamos a hacer como... Luisa, Sí, ya está menos indignada. sí, ya estoy un poquito menos indignada. Bueno, Ahorita que estábamos hablando al principio cuando iniciamos otra vez a hacer lo de la anamnesis y lo del examen físico y hablamos del desplazamiento del APEX, yo pensé, cuando hablamos de la cardiopatía dilatada, inmediatamente pensé en la enfermedad de Chagas porque pues es una paciente que está en la edad, ha presentado signos de edema, pero igual siguen faltando pues algunas cositas para poder pensarlo de esa manera. Entonces también pensé en la enfermedad de Chagas. bueno, Luisa. Bien. Bien. ¿No hay más ofertantes? No. Bueno, Ivana, ¿no? No. Ivana Lucía. Bueno, proseguimos. Yo veo
que los muchachos que han tenido una actitud muy interesante, mucho. Yo creo que es el primer grupo que muestra esta actitud. Y eso habla muy bien de todos. Pero veamos que además de estas posibilidades, hay una serie de opciones que debemos considerar porque ustedes mismos lo han dicho. ¿De dónde saldría esta fiebre? Una fiebre que tiene desde el primer día, o sea, desde hace 4 meses. Eso es lo que llamaríamos, dado el tiempo de evolución, diríamos infección indolente, infección crónica, tuberculosis extrapulmonar, brucela, tifoidea o ciertos cánceres como leucemia, como linfoma, cáncer de riñón o enfermedades autoinmunes como pensaron en el hospital original al comienzo. Pero también hay que pensar en una endocarditis bacteriana subaguda, porque sería una forma de incluir en el diagnóstico todas las manifestaciones de falla cardíaca y la fiebre. Pero también habría que incluir una infección del tracto urinario. Conclusión, Elisa, que el diagnóstico es difícil y hay una serie de razones que lo hacen más difícil. ¿Cuáles razones? Quisiera que me dieran una o varias razones por las que este diagnóstico no es fácil. Mire que ustedes han propuesto diagnóstico de un lupus, diagnóstico de una fiebre reumática, diagnóstico de una arteriosclerosis, diagnóstico de una enfermedad de Chagas. Es decir, cuando hay tantas posibilidades diagnósticas, el diagnóstico es difícil. ¿Qué razones hay, Santiago? Una razón para que el diagnóstico de esta paciente sea difícil. Deme una razón. Doctor, pues pensaría que el mal manejo inicial que tuvo desde la primera hospitalización. Bueno, bien. Douglas, otra razón. Ahí viene Ivana. Ivana Lucía. Bueno, profe, para mí, yo pienso que es difícil el diagnóstico, primeramente porque, como todos dijimos al principio, era muy confuso porque en cada vez que iba al hospital, pues presentaba diferentes síntomas y, por ejemplo, la última vez que fue, presentó síntomas totalmente diferentes. Y otra razón sería porque esos síntomas son síntomas que se pueden relacionar a muchos síndromes o enfermedades y no hay como por decirle así un síntoma característico a algún tipo de enfermedad que uno diga, bueno, esta me va a hacer como el diagnóstico diferencial, sino que todos se comparten pues bastante entre ellas, entonces por eso también se hace difícil, creo yo. O sea que no son específicos esos síntomas. Sí, pero no. Bueno, No tanto como nos podría servir en diagnóstico diferencial, creo yo. bueno, Ivana, está bien. Entonces sigamos. Busque un asiento por ahí cercano para que siga participando.
Razones por las cuales el diagnóstico difícil se hace más difícil. ¿Por qué la dificultad del diagnóstico diferencial? Gran pregunta. Porque los 5 meses anteriores no tiene un diagnóstico, no se llegó a un diagnóstico. Por la pronoia que mencionó, creo que fue Michael o Douglas, uno de los dos. La pronoia es un mal hábito del médico al formular para síntomas o signos y no hacer diagnóstico. Eso es pronoia. Es un término griego que significa tratar síntomas. Por la ausencia de información apropiada, este diagnóstico. Entonces necesitamos una historia. ¿Sí o no, Ivana? Elisa. Necesitamos una historia. Esos son los signos de interrogación, Luisa. No hay una historia. La historia verdadera, la historia real de la paciente. ¿Cómo es esa historia? Miren ustedes, la historia real. Historia que estando ausente crea dificultades para el diagnóstico. La historia real es esta. Es una mujer de 47 años, operaria en una fábrica de confecciones. Hasta hace 5 meses era asintomática. Sangrado vaginal recurrente, hemorragia disfuncional. Tratamiento, legrado, biopsia. ¿Qué piensan? Así, la historia de la paciente. ¿Hay alguien que quiera opinar? ¿Qué hubo, Ivana? No, Lisette. Lisette. Profe, pues que de pronto el primer diagnóstico que nos dieron, lo que se nos envió, no estaba tan erróneo, pues como podríamos decirlo. Así se podría decir. ¿Por qué? Porque dice que era operaria de fábrica de confecciones, por lo que de pronto podemos enfocar por ahí esa poliartritis, aunque no precisamente. Y también que nos hablaron de una anemia microcítica y pues eso se debe al sangrado vaginal recurrente que tenía siempre. Y ya es lo que se puede asimilar hasta ahí, o es lo que puedo asimilar. Oigamos otra opinión, Iván. Bueno, doctor, también podríamos pensar que debido al legrado se puede haber generado alguna infección generando una endocarditis bacteriana. Sí, Luisa, ese es el diagnóstico. Claro. Ya Luisa se puede indignar con razones. Pero todos quedaríamos indignados por haber sido incapaces de preguntar quién es la paciente. Nunca se dijo quién era la paciente. ¿Cambia la historia? Sí, claro. Posterior a un legrado biopsia en una paciente previamente asintomática. Aparece un síndrome de falla cardíaca congestiva, una regurgitación mitral,
fiebre y una anemia microcítica. Esto permite una hipótesis. Ya Luisa la planteó, una endocarditis infecciosa subaguda. ¿Cuál fue la conducta diagnóstica? En relación con las alzas térmicas, en diferentes sitios, en diferentes tiempos, un set de hemocultivos, 3 hemocultivos, otro de otros 3 hemocultivos y un tercer set de 3 hemocultivos, 9 hemocultivos. Un hemograma y un ecocardiograma transtorácico. Y el sedimento urinario. Recuerden que había hematuria y proteinuria. La conducta terapéutica. Sospecha de endocarditis bacteriana. Ayudas diagnósticas. Amoxicilina, gentamicina. Streptococcus bovis. En los cultivos, una anemia microcítica, eritrocitos dismórficos y una vegetación de 0.5 milímetros en la válvula mitral. O sea que esa endocarditis destruyó la válvula mitral, provocando la regurgitación mitral. Y en la orina, eritrocitos dismórficos y cilindros hemáticos, porque ese estreptococo había causado a nivel glomerular la presencia de eritrocitos y de cilindros hemáticos. Le pregunto a Douglas, a Michael, a Luisa, a Ivana Lucía, a Ana Sofía, ¿qué enseñanza les deja a este paciente? Bueno, la primera enseñanza es que cuando nosotros vayamos a atender a un paciente debemos tener un enfoque integral. Entonces ver tanto a la persona, a su entorno y las manifestaciones que presenta. ¿Qué pasó con esta paciente? Primero que todo, nunca se dijo el nombre, la edad de la paciente, datos personales en el caso clínico que se nos mostró. La anamnesis fue muy deficiente. Los síntomas y los signos que nos mostraron eran muy inespecíficos, entonces por eso pensamos en otra causa muy diferente, pensar en un proceso autoinmunitario. Y que el orden de la enfermedad, la cronología de los síntomas y los signos que aparecen y la adecuada, o sea, nosotros tenemos que, dependiendo de ese cuadro clínico que se nos presenta, mandar las adecuadas ayudas diagnósticas. Las ayudas diagnósticas no los que nos va a dar a nosotros el diagnóstico como tal, sino que nos va a ayudar a la teoría que nosotros ya teníamos. O la refuerza o la descarta. Y pues darle un manejo adecuado. Como vimos anteriormente, con el diagnóstico errado se comenzaron a tratar los síntomas, corticosteroides para los síntomas dermatológicos. Luego se le mandó digital y diurético para la insuficiencia cardíaca, pero pues, seguía. Aquí ya tenemos una terapia más aceptable. Bien, Michael. A ver, los pocos participantes. Michel, viene Michel, pero quisiera ver a Nicolás, a Juan Diego. Profe, pues una enseñanza que me deja pues el paciente, pues como le dijo mi compañero Douglas, pues que primero debo conocer al paciente y su entorno, como que saber un poquito más sobre su vida personal para así no tratar solo como que los síntomas,
porque algo que me ha pasado, y bueno, y como que la importancia que tiene la historia clínica, porque algo que me ha pasado es que ahora que estamos yendo pues al hospital, a veces cuando, digamos, yo realizo las preguntas al paciente, a veces creo que como que digo como que, bueno, esto, pues, ¿para qué pregunto esto? O pues mejor lo hago más rápido o como que uno omite cosas porque cree que no son importantes y pues en realidad todo es muy importante, como que desde los datos, pues de dónde vive la paciente hasta cuando uno hace la revisión por sistemas. Entonces, pues conociendo todo esto, pues como decía el compañero, pues ya se puede dar un manejo adecuado para no generarle como que un daño como que más a nuestro paciente. Entonces, pues esa fue como la enseñanza que tuve del caso. Bueno, me alegro que esa sea la enseñanza. Me alegro. Doctor, pues lo que usted había dicho desde un principio, que era muy importante tener en cuenta de no copiar lo que escribían, lo que remitían en la historia clínica, porque pues muchas veces puede estar mal hecho o una mala anamnesis o un mal diagnóstico o pues cualquier iatrogenia, entonces es importante empezar desde el principio la historia clínica, análisis completas para pues así como dijo Michelle ahorita, no omitir ningún pues datico que puede ser elemental para ese diagnóstico. Muy bien. Andrés, Andrés Felipe Palas. Bueno, doctor, pues a mí me deja una gran enseñanza porque, por ejemplo, vemos la importancia de llevar un buen proceso, ¿sí? Porque al principio, primero, no sabíamos o no conocíamos nuestro paciente. Segundo, pues no se hizo como un proceso de lo que es anamnesis, examen físico, comprobación de hipótesis adecuada. Entonces, cuando vemos que ya es remitida a otro, digamos, a otro centro donde se hace el proceso, pues, completo, donde ya podemos observar unos signos, unos síntomas claros, donde pues ya podemos de pronto intentar dar un diagnóstico y pues sumado a eso podemos complementarlo con estudios para pues así dar un buen tratamiento que va a ser efectivo. Pero entonces a lo que voy es que nosotros como médicos debemos darle más importancia al ser de la persona, a lo que hace, a su vida como tal. Muy bien, Andrés. Santiago. Bueno, doctor, pues la enseñanza que me dejó a mí fue inicialmente la importancia de hacer una buena historia clínica, hacerla completa, ya que como vimos, pues como que ciertos síntomas podría hacer que veamos ciertas enfermedades, pues, o bueno, esos síntomas como muy inespecíficos. Y pues complementando a eso de que al realizar una buena historia clínica evitamos que suceda lo que pasó con esta paciente, evitar que caiga como una complicación o que caiga en otra enfermedad y lo que hablábamos anteriormente, la iatrogenia. Pues, o sea, eso es como una reflexión para nosotros pues sí, como mejorar nuestro modo de redactar y también de analizar y de no solo guiarnos en lo que dice el paciente a nivel de sus manifestaciones clínicas, sino también de cómo es él, de cómo es en persona. Y pues ya pues finalmente lo que hablaba mi compañera Lizeth, que no hay que fijarnos únicamente en lo que dice las remisiones, ya que pues cada médico podría enfocar de manera diferente a su paciente. Bueno, muy bien, hombre. Muy bien. Juan Diego. ¿Qué pasó? Bueno, doctor, yo quiero decir brevemente que me pareció muy interesante y lo tomé como un poquito personal porque yo, pues hasta ahora en las prácticas, en las poquitas que yo he tenido, yo cometo el error a veces de obviar las preguntas y los antecedentes ginecobstetras del paciente. Y pues en este caso, yo, pues, al igual que muchos compañeros, habían muchos otros diagnósticos diferenciales que podían ser y que cuadraban con la clínica. Por ejemplo, yo también había pensado en una endocarditis, pero pues yo había pensado que era como por una cardiopatía urémica o algo así, como en cambio a esto. Entonces, pues es muy importante tener en cuenta todos los antecedentes del paciente y sobre todo como
ginecobstétricos, porque pues son muy importantes y pues aquí está la clara demostración de que puede cambiar absolutamente todo el panorama, una simple pues como indagación de ese sistema pues o de ese ámbito. Bueno, bien eso, bien, bien. Carolina. Hola, doctor Carolina. Qué pena que estoy. ¿Qué hubo, Carolina? Hola. Bueno, doctor, este tema, bueno, es importante. Al principio me logré, perdón, confundir un poco con lo de lupus. ¿Por qué? Porque se menciona que a la paciente se le da corticoides, ¿cierto? Esta puede suprimir, pues, lo que es la inflamación, ¿cierto? Pero también puede suprimir el sistema inmunitario y desde ahí, bueno, le encontrar un poquito de sentido a los siguientes síntomas. Pero al final me basé más que todo en una miocarditis, al igual que el compañero, pues porque esto hace, bueno, me puede desencadenar una insuficiencia cardíaca izquierda, aquí un edema pulmonar, entonces, pero pues al final, pues, bueno, se acercó un poquito. También me basé en esto, pues por la fiebre al final, pero bueno, la enseñanza importante es que cada mínimo detalle, por pequeñito que sea, al igual que lo desde el epígrafe, pequeñito que sea, me puede inclinar a un mejor diagnóstico, debemos indagar, bueno, preguntar y nunca apresurarnos. Un mal tratamiento puede desencadenar más enfermedades en nuestro paciente. Gracias. Bueno, Carolina, muy bien. No, y al principio les dije, ¿tienen algo más que preguntar de la primera parte? Y no preguntaron eso, ¿no? Solo Laura preguntó por la edad, del resto nadie dijo si habían algún antecedentes. Bueno, ¿alguien más quiere hablar? Nicolás.